pero tenemos también que cumplir con dar información política y sobre todo de interés, Pau, a la ciudadanía, porque en las próximas horas, te cuento, la presidenta Dina Boluarte va a anunciar un incremento del sueldo mínimo. Así lo ha confirmado esta mañana el propio ministro de Economía, José Arista. Una noticia que además ya había adelantado el propio titular de Trabajo, Daniel Maurate. La gran pregunta sigue siendo: ¿cuánto va a aumentar el sueldo mínimo? ¿Será un incremento del 3 o del 5%, teniendo en cuenta que estamos, claro, saliendo de una recesión, pero entrando recién a una etapa de recuperación económica? Pau, bueno, vamos a escuchar qué te parece primero las declaraciones que tuvo esta mañana el ministro de Economía, José Arista. Adelante. Con seguridad debe verse antes de Año Nuevo, pero lo que quiero decirle es que el sueldo mínimo vital en general debe estar por debajo del equilibrio del mercado. Y por otro lado, pues las aspiraciones de los trabajadores y también las posibilidades de los empleadores, ¿no? Esas son las cuatro variables que yo creo que se está ponderando. ¿Y cuánto será? ¿Por 50 soles? Yo le podría decir algo, pero no se imaginen, en el Consejo de Ministros somos 18 ministros, entonces yo soy uno de 18, entonces soy el, ¿cuánto es? ¿2%? ¿5%? Pero a estas alturas no saben de cuánto va a ser el aumento. Claro, lo que, Pau, todo apunta es que será un incremento leve, bastante leve, teniendo en cuenta la situación económica del país. Se prevé, por ejemplo, que se aumenten 150 soles. Porque se hablaba de 1.300, correcto. Parece que el Ejecutivo ha, digamos, priorizado también un poquito la situación económica del país, la opinión sobre todo de exministros de Economía que han salido pues también a mostrar un poco de preocupación, sobre todo por si es prudente subir el sueldo mínimo en este momento actualmente en el Perú. Y bueno, si recordamos, ¿no?, el sueldo mínimo hoy está en 1.025 soles. Si se aumenta 150 soles, por ahí puede ser un incremento de entre 1.150 a 1.175 soles, lo que finalmente sería este incremento del sueldo mínimo. Y teniendo en cuenta también lo que ha dicho hace unos días, Pau, el propio presidente del Banco Central de Reserva, el economista Julio Velarde, que ha reconocido que nuestro país, digamos, ha disminuido en cuanto a inflación, pero no ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, con la inversión pública y la inversión privada, que son los principales motores para el crecimiento económico nacional. Pero eso también, en parte, debido a las crisis constantes en el ámbito político. A la crisis y también un rezago de lo que fue la pandemia del año 2021. Nosotros conversamos esta mañana a propósito de este aumento del sueldo mínimo con el economista Jorge González Izquierdo y le preguntamos si era un momento prudente para, digamos, dar un anuncio de esta envergadura. Esto fue lo que nos respondió el experto. El estimado que yo tengo es alrededor de 10%, un poco más quizás. De tal manera que el sueldo mínimo que hoy día está en 1.025, ¿no?, podría llevarse a 1.125, 1.130, 1.135 o 40 quizás. Ese aumento en el sueldo mínimo no debe provocar mayores problemas en la economía nacional. Se estima que sujetos al sueldo mínimo están entre 500.000 a 600.000 o un poco más de trabajadores. Si multiplicas por 4 personas el promedio de un trabajador, él, su esposa y 2 hijos, estás hablando de más de 2 millones de peruanos que están sujetos al sueldo mínimo, ¿no? Entonces un aumento del sueldo mínimo obviamente les va a producir un respiro. Pero si el gobierno de la señora Boluarte se manda a aumentar el sueldo mínimo a 1.300, 1.400, 1.700, ahí sí lo que va a provocar es bastantes más costos que beneficios. Claro, la gran pregunta también era si este aumento del sueldo mínimo, Pau, va a beneficiar a un gran sector de la población. Y sabemos que lamentablemente en nuestro país casi el 80% de peruanos trabaja en la informalidad. Es apenas un 10 a 12% del PEA, de la población económicamente activa, que tiene la suerte, Paola, hay que decirlo, de trabajar en el sector formal, de recibir beneficios y que eventualmente se podría beneficiar de este incremento que anunciará el gobierno en las próximas horas. Así que hay muchas cosas que tomar en cuenta también en este aumento y sobre todo llama la atención de que la presidenta lo haga en vísperas de la Navidad, en un momento político complicado para ella y para su gobierno, cuando su popularidad está por los suelos. Así que vamos a esperar, sin duda alguna, el anuncio que se hará en las próximas horas. Y hablando